Estimados, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema de hoy es métodos alternativos para la resolución de conflictos. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, Maber Névira de León Pérez. La licenciada Maber Névira tiene una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entre sus capacitaciones está el Cuarto Congreso Internacional de Ciencias Penales de la USAC, Tercer Congreso Internacional de Criminología de la USAC, el taller Ley contra la Delincuencia Organizada, módulos, métodos especiales de investigación, curso de documentoscopía, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal y Ministerio Público de Guatemala. Entre su experiencia laboral, ha sido oficial fiscal primero y segunda, auxiliar fiscal primero y agente fiscal en el 2009 y es abogada litigante desde el año 2016. Entre su docencia es docente universitaria en el curso sobre teoría de la conflictología y métodos de resolución de conflictos y entre sus publicaciones está la investigación de campo en materia penal. Magíster, muy buenos días, bienvenida. La dejo en uso de la palabra. Licenciada Maber, la escuchamos. No sé si tiene algún problema con el Días, audio. ¿cómo están? Ya le escuchamos. Gracias, buenos días, bienvenida, Magíster. Me costó un poco ingresar al enlace, no me dejaba. ¿Cómo Ah, están? Buenos días. buenos días, Magíster, bienvenida. Gracias. La escuchamos. Gracias, muy amable. Permítame. Mi conexión está un poco lenta, creo yo. Pero buenos días a todos. Estoy tratando de que me puedan ver en pantalla, pero por alguna razón ahí estamos. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? El día de hoy, primero, gracias por la invitación al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad. Ya hace algunos años, pues, trabajamos en lo que es el tema de métodos alternativos de resolución de conflictos y espero que la conversación que tengamos hoy, pues, podamos ser de utilidad para ustedes, tanto en la preparación que están llevando durante este año como a futuro o en el presente, sin ir muy lejos, toda vez que el tema de conflictividad pues es algo presente en el día a día de nuestras vidas, no solamente a gran escala como pasa con el Estado y las situaciones a nivel nacional, sino que también en nuestro día a día personal, en el intercambio que tenemos con nuestros compañeros de trabajo o incluso dentro de nuestros hogares. Vamos a, tal vez, Magíster Zapeta, me podría hacer favor de que podamos ver la presentación para que empecemos de una vez con la clase y así vamos adelantando y tratamos de abarcar lo más posible el día de hoy en este tiempo que se nos asignó. Magíster, ¿usted desea que yo la comparta? ¿O la va a compartir usted? Fíjese que, déjenme ver si la puedo compartir, porque el año pasado trabajamos de otro modo. Permítame, vamos a ver si Muy bien. podemos compartir. Dime un segundo. Voy a salir de pantalla, me permiten unos minutos. Sí, Magíster.
¿Me comentan, por favor, si pueden ver la Magíster, presentación? sí, ya se puede ver Magíster, pero no está en pantalla completa aún. Si puede colocarla en pantalla completa. Déjenme ver. Mi computadora está muy lenta. Si gusta, yo puedo compartir el Hágame el documento. favor de compartirla a usted Ah, porque no logro compartirla desde acá. muy bien, con gusto yo lo voy a Con compartir. usted, por favor, gracias. Muy bien. Ujú. Listo. Bueno, ¿todos estamos ahí? Sí. Bueno, previo a que hablemos nosotros de lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, tenemos que hacer más allá de una recapitulación, tenemos que tener la posibilidad de saber qué es la conflictividad. Yo sé que ustedes a este momento del curso pues ya han visto estas definiciones y ya han ido encontrando pues un cierto sentido a la secuencia que se ha dado de las clases. En ese sentido, ¿cuál es la idea de que dentro de lo que son métodos alternativos de resolución de conflictos, veamos primero qué es la conflictividad? Para que nosotros podamos en un momento determinado aplicar lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, tenemos que conocer los diferentes grados de conflictividad que se pueden dar, cuáles son las áreas o los campos en que se da la conflictividad y obviamente después de haber conocido todo esto, pues saber cuáles son esos métodos que nos pueden ayudar a resolver esos conflictos. En ese sentido, dentro de la búsqueda que realicé hace unos días en relación a lo que es el tema de métodos alternativos de resolución de conflictos, encontré un documento bastante interesante relacionado con nuestro país. Lo que ustedes están viendo en pantalla es prácticamente el extracto de lo más importante de este documento. Este documento habla inicialmente de que la conflictividad se genera, no sé si podemos ver la primera diapositiva, por favor. Podemos darnos cuenta que la conflictividad viene de las necesidades que la población tiene de respuesta del Estado. Cuando el Estado no puede responder adecuadamente a las peticiones o a las necesidades de la población, suele darse la conflictividad. La conflictividad puede ir en aumento, puede descender, puede en un momento dado quedarse en un punto intermedio. Esto va a depender mucho de la forma en que el Estado o de la capacidad que tenga el Estado de responder a las necesidades de la población. Estas necesidades pues pueden ser de tipo económico, social, pueden ser políticas, incluso pueden ser de tipo jurídico. Nosotros vemos en nuestro día a día, vemos las noticias, lo vivimos nosotros mismos, que al existir mucha conflictividad y al no resolverse adecuadamente, independientemente que esto se haga a través del gobierno central o de los gobiernos locales, al existir demandas por parte de la población y que estas no puedan ser debidamente atendidas o satisfechas por parte del Estado, se genera la conflictividad y se empieza a dar la escalada de conflictividad que
usted ya conoce. Es necesario, en este caso, pues, nosotros, como en el caso de ustedes, como servidores públicos, como funcionarios públicos, puedan tener el conocimiento debido respecto a lo que es la conflictividad, surgen los conflictos y cómo los conflictos debidamente atendidos nos van a evitar muchos inconvenientes a cualquier nivel y cómo los mal atendidos nos van a crear muchos problemas. En ese sentido se sabe, por ejemplo, que los gobiernos que tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de su población, es decir, que tiene instituciones eficientes y que se desempeñan con suficiencia, podemos colocar nuevamente la presentación. Bueno, vamos a continuar con el tema. En ese sentido, debemos tener en cuenta que los gobiernos que tienen una eficiente respuesta a las necesidades de sus poblaciones, pues van a tener conflictos moderados. Sin embargo, aquellas que no tienen la capacidad de resolver esos conflictos debidamente o en el momento preciso, pues se van a enfrentar a mayores niveles de conflictividad. El tema de la conflictividad obviamente va a afectar la gobernabilidad de un país y va a afectar sus funciones económicas, sociales, políticas e incluso las jurídicas. También es importante darse cuenta que es necesario que el Estado tenga respuestas asertivas y respuestas correctas en relación a las demandas que va a tener su población. Es importante en ese sentido también darnos cuenta que dentro de lo que es nuestro país, y lo hemos visto muy frecuentemente, pues nos encontramos con las situaciones, por ejemplo, de los bloqueos, de los cierres de carreteras, de las manifestaciones, que si bien es cierto, son un derecho constitucional, también deben tener sus límites a efecto que no vayan a causar que vayan a ser perjudiciales para el resto de la población. En ese sentido, es importante que el Estado pueda tener respuestas inmediatas o respuestas que no vayan a afectar más allá de lo debido a terceros, por ejemplo, en el tema del comercio, el tema del trabajo, otros temas como, por ejemplo, la salud. Nos encontramos que cuando hay bloqueos o cuando hay manifestaciones, pues es más difícil que nos podamos movilizar y eso no solamente va a afectar como tal al Estado, sino que también, o a los gobiernos locales, sino que también nos afecta a nosotros en lo personal, porque podemos tener, por ejemplo, que llegar al trabajo a un determinado horario y el día que hay algún bloqueo, una manifestación, o ya no podemos llegar o llegamos muy tarde. También debemos tomar en cuenta el tema de la conflictividad. Puede o no ser debidamente manejado o adecuadamente manejado para que no se den estas situaciones que vayan a alterar el día a día de la población. No obstante lo anterior, es importante determinar en nuestro país, en este estudio que se hizo del año 2014 al 2018, se determinó que existían dos causas fundamentales por las que se estaba dando la conflictividad. Una era las causas coyunturales y las otras son las causas estructurales. Cuando se habla de causas estructurales se refieren a servicios esenciales, como son la salud, la educación, la vivienda, las exigencias salariales, las mejores condiciones laborales y otras relacionadas con servicios o con bienes que son básicos para la población. Y las causas coyunturales, pues estas suelen ser muy variadas, incluso devienen de políticas o decisiones que se toman a un nivel externo, o sea, ajeno en teoría a nuestro país.
En el tema de conflictividad, tenemos que verlo no únicamente como la responsabilidad que tiene el Estado de resolver los problemas o los conflictos o de satisfacer las necesidades que tiene la población. También tenemos que verlo, digamos, a un nivel muy micro dentro de nuestro ambiente, dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún tipo de desaveniencia con alguien dentro de nuestro grupo de trabajo? Si nosotros no logramos resolver esa desaveniencia adecuadamente, es decir, no logramos tener una buena comunicación para resolver esa desaveniencia, es muy posible que esa desaveniencia que hoy empezó posiblemente con una respuesta inesperada a lo que nosotros estamos solicitando, se vaya a volver algo cada vez más grande, al punto de que podemos terminar, por ejemplo, en insultos o en situaciones que son muy complejas en nuestro día a día dentro del trabajo. Es importante que dentro de nuestros centros de trabajo tengamos la capacidad de resolver los conflictos que se generan en el día a día. Obviamente, cada uno de nosotros vive y piensa de manera diferente. Cada uno de nosotros puede tener ideas distintas sobre un mismo problema o sobre una misma situación. Percibimos las situaciones de manera diferente. No somos, nuestra forma de pensar no es una forma de pensar uniforme. Tenemos formas de pensar distintas que nos llevan en un momento determinado a dar respuesta distinta a cada uno de los eventos a los que nos vemos sometidos. Mientras para unos algunas cosas son indiferentes, para otros sí impactan en su día a día, en su vida, en su forma de actuar o de pensar. Es importante que conozcamos el tema de la conflictividad para que podamos resolver los eventos que se den dentro de nuestro día a día, no solamente dentro de nuestros lugares de trabajo, sino también dentro de lo que son nuestra familia. En la calle, por ejemplo, podemos resolver muchos conflictos o podemos en un momento determinado evitar, mejor dicho, muchos conflictos si tenemos niveles de comunicación acertados. En el otro botón, por favor. Magíster. Disculpen, pero estoy desde mi casa y el Ministerio de Salud está haciendo su recorrido respectivo sobre el tema del dengue. Entonces, me van a escuchar un poquito interrumpida porque vienen cada 5 minutos. Como que la brigada es bastante grande, lo cual es bueno. No hay inconveniente. Magíster, únicamente usted me indica para el avance de las diapositivas, por favor. Sí, ok. Dejemos esta acá porque en este momento vamos a ver otro temilla. Muy bien. Gracias. Gracias. Y bueno, creo que es mejor así porque así me van viendo y no nos ni nos desconcentramos ni nos aburrimos. Cuando nosotros hablamos de conflictividad, hablamos normalmente de conflictividad social y la vemos en el macro. Pero muchos de los conflictos que tiendan siendo grandes empiezan en pequeño. Empiezan, por ejemplo, con un malestar dentro del trabajo donde nos están exigiendo muchas horas y obviamente la remuneración no es buena y lo que queremos es una mejor remuneración acorde al tipo de trabajo que estamos realizando. Si esto no se logra solventar dentro de nuestro lugar de trabajo, resulta que posteriormente vamos a encontrar esas manifestaciones en la calle. Esas manifestaciones donde las personas indican que tienen un malestar, un desacuerdo, que tienen una petición, una exigencia respecto a una necesidad que ellos tienen. Si dentro de nuestros lugares de trabajo no tenemos adecuadas formas de detectar el inicio de un conflicto y si dentro de nuestro lugar de trabajo no podemos en un momento dado
identificar ese inicio del conflicto y mucho menos tenemos la capacidad de sentarnos a resolverlo o bien de sentarnos a determinar cuáles son esas, esas formas en que podemos buscar una solución de manera conjunta, va a suceder que este conflicto va a ir hacia arriba y va a llegar un momento en que se va a salir de las manos de un director, de un gerente, y va a terminar siendo muy perjudicial, ya sea para una entidad, para una institución, para un tipo de comercio, por ejemplo. En ese sentido, todo este tema de conflictividad, desde que empieza, nosotros tenemos que, ya que nos estamos preparando en el tema, tener la capacidad de detectar dónde empieza el conflicto, cómo empieza, qué sucede con este conflicto y cómo este conflicto va avanzando. Lo que tenemos que hacer nosotros, que nos estamos preparando en el tema de conflicto, es, en primer lugar, saber detectar. En segundo lugar, tener una eficiente manera de comunicación para que en algún momento determinado, ya estando nosotros debidamente capacitados y teniendo los conocimientos debidos, podamos servir como puntos intermedios, como enlaces, como soporte de comunicación, no decirlo así, como facilitadores o como negociadores para la solución de estos conflictos. Magíster, si pudiéramos avanzar, por favor, con las diapositivas. Les explicaba hace unos minutos el tema de la causalidad y de las causas que entre 2014 y 2018 pues, se detectaron acá en Guatemala, las cuales eran estructurales y coyunturales. Si pudiéramos avanzar, por favor, creo que son 2 diapositivas más. Aquí estamos con las causas, las coyunturales, que era lo que les explicaba, que muchas veces vienen de políticas o decisiones ligadas a otros países, no necesariamente al nuestro. En la siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver cómo resolver los conflictos. El ser humano naturalmente tiene la capacidad de resolver conflictos, partiendo en primer lugar de nuestros propios conflictos personales o internos. Nosotros, quizá no todos en la misma magnitud, pero la mayoría contamos con herramientas suficientes para resolver nuestros propios conflictos. A veces nos encontramos en la necesidad de tomar decisiones que nos crean conflictos, ya sea estos de tipo moral, de tipo espiritual, incluso de tipo económico o material. Tenemos esa capacidad de resolver nuestros propios conflictos. Por ende, tenemos la capacidad de poder resolver los conflictos con nuestros congéneres. ¿Eso qué quiere decir? Con los demás seres humanos. A veces tenemos suficientes herramientas que ya vienen prácticamente incorporadas a nosotros como seres humanos en resolver conflictos. Otras veces no. Sin embargo, podemos contar con formas, con métodos para aprender a resolver esos conflictos que tenemos con terceras personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Naturalmente el ser humano, por la necesidad que tiene de vivir en armonía, de tener una convivencia en armonía, tiene naturalmente la forma de resolver conflictos. Sin embargo, los estudiosos, y dado el hecho de que no pensamos igual y que tenemos diferentes intereses y necesidades como seres humanos, se han ido desarrollando métodos que facilitan esa convivencia humana en armonía. Estos métodos permiten que nosotros, una vez identificado el conflicto, nosotros podamos buscar la forma de resolverlo. Es por ello que es necesario y es importante, en este caso, no solamente para ustedes, sino para cada uno de los ámbitos en que ustedes se desarrollan, el poder contar con los conocimientos sobre los métodos
que ya existen para resolver conflictos. Muchas veces, y tal vez ahorita ustedes van a decir, bueno, pero estos métodos que vamos a ver ahorita son para resolver conflictos sociales. Sí, porque están dirigidos a la macro, pero muchos de estos elementos que tiene cada uno de estos métodos podemos aplicarlos en pequeño a nuestro día a día. Porque una de las formas esenciales de resolver conflictos es saber escuchar y es saber dirigirnos en relación a nuestras necesidades y a resolver las necesidades de otros. En ese sentido, por favor, Magíster, la siguiente diapositiva. En ese sentido, en esta clase lo que vamos a tratar nosotros de conocer es cuáles son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y si vemos la foto es así como bien significativa en relación a un conflicto. Cuando un conflicto ya llega a sus últimas instancias, cuando ya la situación es insostenible, puede suceder esto. Que nos vamos a las manos, a los golpes, a los insultos, a acciones violentas, de las cuales no habría necesidad de llegar hasta allá si nosotros pudiéramos conocer, y más allá de conocer, aplicar como corresponde los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué son en este caso los métodos alternativos de resolución de conflictos? Los métodos alternativos de resolución de conflictos son los medios utilizados por las partes en conflicto. Estos conflictos, o estos métodos, perdón, se utilizan de manera privada. ¿Cuál es su objeto? Es solucionar cualquier querella. Por querella entendamos cualquier problema o cualquier situación que nos provoque un conflicto, sin la necesidad de que nosotros tengamos que recurrir al sistema judicial ordinario. Obviamente, si nosotros tenemos un conflicto, existen medios o formas en que nosotros podemos resolverlos judicialmente. En este caso, por ejemplo, si es en materia comercial, el Código Procesal Civil y Mercantil regula los diferentes procesos que nosotros tenemos para resolver nuestras controversias de manera legal y judicial. Pero esto lleva un proceso, lleva mucho tiempo. Un proceso regularmente de esta naturaleza no nos va a llevar 6 meses, nos puede llevar años, porque es mucho más difícil llegar a acuerdos cuando ya estamos dentro de un proceso legal, judicial, si lo hacemos de una manera privada o particular. Lo que buscan estos métodos alternos, lo dice la palabra, es tener alternativas a ese proceso judicial. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que tienen esos métodos que ofrecernos a nosotros en el día a día? Primero, el hecho de que con los métodos alternativos de resolución de conflictos pueden hacer estos de mutuo acuerdo, donde yo me siento con mi contraparte, dialogo con mi contraparte, conozco cuáles son sus necesidades, conozco cuáles son sus pretensiones, y eso ocurre igual de mi lado. Yo expreso cuáles son mis necesidades y cuáles son mis pretensiones. Si no podemos llevar a cabo de una manera tan sencilla ese diálogo, pues entonces buscamos un intermediario, un tercero que nos permita mantener una buena relación, una buena comunicación, una comunicación eficiente, una comunicación efectiva. Y esos terceros, o sea, esos intermediarios, se utilizan, por ejemplo, en los casos de lo que es la mediación, la conciliación y el arbitraje. Los métodos alternativos de resolución de conflictos son métodos realmente novedosos, o sea, no se aplican desde hace 100 años, por ejemplo, sino que son relativamente nuevos. Les estoy diciendo nuevos hace 5 años, sino ya desde hace varios años, pero nos permiten tener esa opción o esas oportunidades de no tener que llegar a un juicio ante una autoridad judicial para poder resolver nuestros problemas.
Lo que se busca con estos métodos es ahorrar tiempo y ahorrar costos. Ustedes saben que un juicio, ustedes tienen que pagar un abogado, ustedes tienen que gastar, por ejemplo, en parqueos, en comida, en muchísimas cosas. Estaba escondido, o sea, el fiscal. No sé si pudiéramos apagar nuestros micrófonos, por favor. Encendido. Gracias. Bueno, el objeto de poder utilizar estos métodos es que podamos solucionar de una manera más práctica e incluso apoyar en la descongestión del sistema judicial. Muchos de ustedes, no sé cuántos de ustedes en el grupo son abogados, pero todos sabemos que los juzgados están saturados. En algunos casos están generando audiencias para dentro de un año. O sea, tenemos que esperar casi un año para poder hacerle ver a lo que es cuál es nuestra pretensión, cuál es nuestra necesidad. Mientras que si utilizamos estos métodos, nosotros podemos sentarnos el día de mañana con nuestra contraparte, plantearle las situaciones y empezar a poder solventar los problemas o los conflictos que tenemos. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. En este caso, estos métodos pues, son efectivos y son innovadores. Lo que buscan es que se puedan dirimir las controversias y que éstas sean resueltas de una manera más rápida. La idea es que las instituciones, pues todos sabemos, hablamos de todo lo que depende del Estado y de lo que son las municipalidades, por ejemplo, y las entidades, que son todas aquellas de tipo privado. Lo importante es que ambas puedan contar con las herramientas que no solamente son valiosas, sino que se ha comprobado que son exitosas en la solución de conflictos y que puedan, en ese sentido, poder apoyar el día a día del ser humano y que esos conflictos no absorban más tiempo del que realmente deben. Entre más tiempo nosotros permitimos que el conflicto se mantenga, es mucho más difícil resolverlo y perdemos no solo nuestro tiempo, sino que si lo vemos desde el punto de vista económico, perdemos dinero. Perdemos sobre muchas situaciones, incluso sobre situaciones morales, emocionales, que nos provocan un desgaste que no es necesario que exista. Si nosotros sabemos aplicar debidamente los métodos, estos alternativos para resolver nuestros conflictos, nosotros nos vamos a ahorrar muchas molestias a mediano y largo plazo y al final de cuentas vamos a poder contar ya de manera personal como institucional o a través de las entidades con herramientas para que nos permitan a nosotros resolver las diferentes situaciones a las que nos vemos expuestos, porque como seres humanos, y se los decía desde un inicio, pues pensamos de manera diferente. Y no solo pensamos de manera diferente, sino que también tenemos necesidades diferentes. Y en ese sentido, tenemos que pensar en cómo vamos a resolver nuestro día a día sin que nos desgastemos más de la cuenta y sin que tengamos, por ejemplo, dentro de nuestros lugares de trabajo, que vernos afectados en nuestro quehacer diario, porque muchas veces cuando se crean conflictos internos dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿qué pasa? Para nosotros ya se vuelve molesto, se vuelve incómodo ir a trabajar. Entonces eso nos provoca a nosotros un desgaste emocional, un desgaste innecesario, mientras que si podemos desde un principio identificar el conflicto y resolverlo, pues vamos a llegar a trabajar todos los días con el ánimo de ir a trabajar, no con el ánimo de estar pensando en cómo hoy voy a lidiar con la situación de mi compañero que se sienta a la par mía y que nos vemos las 8 horas del día y tenemos inconvenientes o tenemos problemas. En ese sentido, si pudiéramos ver la otra diapositiva, por favor, Magíster.
encontramos varios métodos que podemos utilizar para solventar los conflictos. Dentro de estos métodos, que son, como bien decía las diapositivas anteriores, son innovadores y son muy útiles, se encuentra la facilitación, la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación y los mini juicios. Si pudiéramos ver la otra, por favor, magistra. En el caso de la facilitación, ¿qué es lo que busca la facilitación y cómo se va a desarrollar? Bueno, la facilitación lo que busca es que a través de un facilitador, es decir, una persona debidamente capacitada y que tiene los conocimientos técnicos adecuados, este pueda convocar a una reunión a las partes. Este facilitador lo que va a hacer básicamente es dirigir la reunión. Le va a dar un tiempo específico a cada uno de los participantes dentro de esa reunión. ¿Qué es lo que busca o cómo maneja este facilitador los temas? Lo que busca este facilitador es dar un tiempo específico a cada uno de los interlocutores para que ellos tengan la posibilidad de hacer sus planteamientos. Lo que va a hacer este facilitador es también ayudar a los que intervienen dentro de la reunión a que se centren en los temas importantes, es decir, en los temas centrales que son los que están provocando el conflicto. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos con nuestra contraparte y hay un conflicto, nos vamos por las ramas, diríamos en buen chapín. ¿Por qué? Porque nos vamos por detalles que no son de importancia, que no son la manera adecuada para que nosotros resolvamos los conflictos. Muchas veces cuando nosotros, y ustedes me dirán si eso no es así, si no nos ha pasado, cuando tenemos algún problema, por ejemplo, en el trabajo, con alguno de nuestros compañeros y nuestro jefe nos llama para que nosotros nos sentemos prácticamente a discutir y a tratar de resolver la situación, nosotros nos vamos por la parte de sí, el día tal le diste café a todos menos a mí. Así es que en tal fecha me tiraste tal documento sobre el escritorio, me subiste el tono de voz. Esa no es la forma. O eso, lo que va a buscar el facilitador es que no nos vayamos por esos detalles, sino que nos sentemos en qué fue lo que sucedió, qué fue lo que provocó el conflicto y qué es lo que las dos partes pretenden para poder resolver ese conflicto. ¿Qué es lo central? Bueno, es que no estamos de acuerdo en que tuvimos que rendir un X informe, yo hice el 90% y tú apenas hiciste el 10%. Y regularmente eso nos ha venido sucediendo en los últimos 6 meses. Ese es el punto central, el que yo no estoy de acuerdo en que yo estoy trabajando 90 y la otra persona está trabajando 10, pero los dos estamos recibiendo la misma calificación, los dos ganamos lo mismo y los dos tenemos las mismas responsabilidades. Ese es nuestro punto central. No es la taza de café, no es el documento que me tiró sobre el escritorio. Estas son otras acciones u otras actitudes van haciendo que poco a poco el conflicto se vuelva más grande. Entonces, ¿qué hace el facilitador? El facilitador lo que hace es ayudarnos a que nos centremos en esos temas importantes, en esos puntos que son los puntos álgidos de nuestro conflicto y que son los que tenemos nosotros que resolver. Lo que va a buscar este facilitador es que esa conversación, que esa reunión se lleve dentro de los cánones de respeto, se nos dé un tiempo adecuado a cada uno de los que estamos interviniendo y podamos ir poniendo sobre la mesa primero nuestra necesidad, o en este caso, nuestra desaveniencia, nuestro problema, y que empecemos a buscar las posibles soluciones y podamos llegar a un acuerdo y a través de ese acuerdo pues, podamos resolver el conflicto que tenemos. El papel del facilitador básicamente es dirigir esa reunión para que no resulte
como pasa muchas veces, que nos llaman o que nosotros nos sentamos con nuestra contraparte a discutir lo que está pasando y resulta que uno habla 1 hora y el otro solo habla 5 minutos. Entonces, el facilitador lo que busca es que haya una, no solamente una armonía dentro de esa conversación, sino que haya un 50-50, que sea equilibrado lo que se va a hacer. No que haya una parte que tenga más elementos o más herramientas o tenga más a su favor que la otra. Porque si no, no existe una forma adecuada de resolver el conflicto. La facilitación lo que va a buscar es que la persona que está capacitada para ser facilitador pueda guiar esa reunión a efecto de que las partes encuentren las soluciones por sí mismas y en acuerdos que les van a ser de beneficio a un mediano, a un corto o a un largo plazo. Si viéramos la otra, por favor, Magíster. La negociación. Cuando nosotros oímos la palabra negociación, regularmente nos suena así como, bueno, vamos a negociar un carro, vamos a negociar la compra de una casa, o para las compañeras que son amas de casa, vamos a ir a negociar con la señora que vende en el mercado los sábados, si nos baja 25 centavos a la libra de pan. En este caso, la negociación es algo que es innato en nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a negociar hasta si yo quiero que mi escritorio esté cerca de la ventana. Yo voy y negocio con mi compañero porque veo que no mucho le gusta el viento, el sol o el calor, etc. A mí sí me gusta estar cerca de la ventana. Entonces, pues sí, mira, te pasas a mi lugar y ahí sí hay un buen internet. Mira, ni te preocupes, ahí la señal es buenísima. Yo me vengo por la ventana. Estamos acostumbrados a negociar, negociamos con nuestros hijos, diciéndole, mira, está bien, puedes ver los videojuegos, pero primero vas a limpiar tu cuarto. Estamos los que no tienen hijos, pero todavía están en casa, están acostumbrados a negociar con sus papás. Mira, papá, no me le pongas candado al portón, voy a venir a las 11 de la noche. Y así, la negociación es algo muy natural en el ser humano. Estamos diseñados y estamos muy acostumbrados a negociar con todo lo que hacemos. Si nosotros analizamos nuestro día a día, nos vamos a dar cuenta que hasta cuando vamos con los amigos a comer a algún lado, prácticamente lo que hacemos es ir negociando. Yo quiero comer pizza, no, yo quiero comer pollo, no, yo quiero un ceviche. Entonces, ¿saben qué? Vamos a un multirestaurante, ahí de todo, pasamos tiempo y cada quien come lo que quiere. Siempre hay una manera de negociar, alguna forma de poder nosotros lograr lo que queremos a través de una adecuada comunicación y una adecuada negociación que nos permita tanto a mí como a mi contraparte estar bien. ¿Qué es la negociación entonces? Es un proceso. ¿Y este proceso a dónde va encaminado? A resolver problemas, ya sea de 2 o de más personas que voluntariamente, veamos esta palabra, voluntariamente, eso es muy importante, van a examinar o van a evaluar sus discrepancias, sus controversias o sus diferencias y van a intentar llegar a tomar una decisión de forma conjunta que los beneficie a todos. La negociación lo que va a buscar es precisamente que nosotros por sí mismos, por nosotros mismos, nos podamos poner de acuerdo. Aquí lo que se busca es que no haya una intervención de un tercero. Aquí no hay un facilitador, por ejemplo. Aquí nosotros mismos, como equipo, como grupo, vamos a buscar la manera de resolver nuestro problema. ¿Cómo vamos a negociar? Bueno, pues entonces la forma de negociar es que primero, como siempre, veamos cuáles son las necesidades, cuáles son las pretensiones que nosotros tenemos y cuáles son las salidas, las soluciones, las propuestas que como grupo vamos a tener o vamos a hacer. Y de ahí, ¿qué voy a ceder yo? ¿Qué vas a ceder tú? Porque en una negociación es eso.
yo pido, pero a cambio tengo que ceder algo. Y mi contraparte igual. Por ejemplo, en los procesos civiles o mercantiles, donde por X circunstancia la empresa tiene, los socios de la empresa tienen sus diferencias. Y alguien dice, no, miren, yo ya no quiero que la empresa siga, pero la empresa nos está dando muy buenos resultados económicos. Entonces los otros socios dicen, no podemos permitir que esto se acabe. Entonces, ¿qué hacen? Se sientan y negocian. ¿Sabes qué? Vamos a comprar tus acciones. Ah, sí, pero si yo permito que las acciones, si yo vendo mis acciones, quiero 100,000 por cada uno. Si no, mejor cierran la empresa. Entonces el otro grupo dice, bueno, miren, veamos el valor, si nos es posible pagarlo, si no es posible pagarlo, si es un precio justo, si no lo es. Veámoslo de acuerdo a las utilidades que estamos teniendo. Si este tiene 10 acciones, pues sería 1,000,000, pero estamos teniendo utilidades de 10 millones anuales, ¿vale, no vale la pena? Eso pesamos, ponemos en la balanza y entonces empezamos a negociar. Mira, no te podemos dar 100, estamos 70. Ah, bueno, pero 70, conociendo yo cuál es el desempeño de la empresa, la verdad que es muy poco. Ah, bueno, entonces se va proponiendo, en este caso, un precio, por decirlo así, y otras condiciones. Mira, te vamos a dar 80 en efectivo, pero te vamos a dar, no sé, la empresa tiene 20 vehículos, te vamos a dar 2 de los vehículos de la empresa. Y así vamos negociando y al final resulta que este que se quiere ir se va satisfecho porque se lleva un valor económico por sus acciones, encima se lleva 2 vehículos. Y los otros se quedan con más acciones que pueden vender y pueden darle a un nuevo socio, o bien se las pueden repartir entre ellos y entonces van a tener más beneficios al final de cada uno de los ciclos anuales que van a evaluar en cuanto a sus ganancias. Entonces, la negociación es tratar de llegar a acuerdos sin necesidad de que haya un tercero. Es el que las voluntades de los que están involucrados puedan ponerse sobre la mesa, puedan estudiarse, analizarse, evaluarse y llegarse a acuerdos que permitan que todos resulten beneficiados, salgan satisfechos de esa negociación. Nosotros leemos y escuchamos en las noticias el tema de las negociaciones. Ah, se está llevando una mesa de negociación por tal tema. Se está llevando a cabo negociaciones en Europa para el tema ambiental. Se están realizando negociaciones entre el Estado y la empresa tal para hacer una carretera, una supercarretera. Se están realizando negociaciones entre la empresa tal y la empresa tal porque tal empresa quiere comprar todas las acciones, comprar las marcas, etcétera, etcétera. La negociación es el día a día. La negociación es una herramienta importante para la resolución de conflictos. Porque cuando ya existe un conflicto, ya existe un problema o una situación que es adversa, nosotros nos podemos sentar y podemos negociar sobre la situación que se está dando, resolverla y dar por terminado ahí el conflicto. Lo que se necesita es voluntad y buena comunicación. Esos son elementos fundamentales en la negociación. Que seamos claros de qué queremos y de qué proponemos. Eso es uno de los temas más importantes, porque la comunicación en todos los métodos alternativos de resolución de conflictos es vital. Si yo no tengo una adecuada manera de comunicar mi necesidad o mi pretensión, realmente el que está frente a mí, en primer lugar, no es adivino. En segundo lugar, no es intérprete. Tiene que tener claro qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo pretendo, para poderme dar una respuesta efectiva y asertiva también. Entonces, en el tema de la negociación, es muy importante la voluntad de las partes y la forma en que nos vamos a comunicar. Magíster, si pudiéramos ver la otra, por favor.
Ahora vamos por el tema de la mediación. Este es otro método, es el método, digamos, que ha sido acogido muy bien por los órganos jurisdiccionales, por el tema judicial. Ustedes van a encontrar que hay centros de mediación en el organismo judicial, algunas municipalidades tienen centros de mediación y que hay algunas otras instituciones o entidades privadas en este caso que tienen sus equipos de mediación para la resolución de conflictos. ¿Por qué es importante la mediación? En primer lugar, en la mediación va a haber un tercero. Este tercero va a ayudar a las partes a que encuentren una solución. Sin embargo, este tercero, que es el mediador, no le puede proponer las salidas a las partes. Yo como tercero, como soy neutral, y como no tengo ningún tipo de conflicto con lo que está sucediendo, no tengo ningún tipo de interés, posiblemente para mí visualizar la solución es más fácil. Pero en el caso de la mediación, el mediador no puede proponer esas soluciones. En este caso, lo que va a hacer este mediador es ayudar a las partes a que encuentren por sí mismas esa solución. Encuentren los mecanismos, las formas para resolver su conflicto. En este caso, el papel del mediador es facilitar o mejorar la comunicación entre las partes. ¿Para qué? Para que éstas sean claras en relación al conflicto que tienen, para que puedan ellas determinar por sí mismas qué fue lo que causó el conflicto, cómo se ha ido desarrollando ese conflicto, en qué punto de ese conflicto están, que tengan claridad sobre esto. Como decíamos inicialmente, no se vaya por las ramas, no se vayan por los detalles que únicamente nos van a quitar mucho tiempo, número uno. Número dos, nos van a desgastar más entre nosotros como contrapartes, porque posiblemente van a surgir situaciones que nos van a crear molestias por la forma en que nos están hablando, por la forma en que se están dando las cosas. Entonces, este mediador lo que va a buscar es que seamos precisos, que estemos claros en cuál es nuestro conflicto y también que veamos cuáles son nuestros intereses comunes en relación a ese conflicto. Muchas veces el conflicto surge, pero hay necesidades o hay intereses comunes a las partes. Lo que pasa es que en algún caso, una de las partes, sus necesidades o sus intereses son más grandes o más fuertes que los de la otra. Pero a veces hay un interés o hay intereses comunes que desconocemos que están ahí. Yo sé cuáles son mis intereses, yo sé cuáles son mis necesidades y la otra parte también. Pero como no había una comunicación efectiva, yo desconozco que la misma necesidad o el mismo interés que yo tengo sobre X tema lo tiene la otra persona o lo tiene el otro grupo. Entonces, el mediador lo que va a proponer, lo que va a buscar es que nosotros descubramos esos intereses comunes y que nos generemos a través de esa comunicación y de ese conocimiento las opciones para llegar a un acuerdo satisfactorio. En el caso de los acuerdos que se llevan que se suscriben en los centros de mediación, pues en algunos casos estos pueden servir como títulos ejecutivos para, si en caso de incumplimiento de ese acuerdo, las partes quisieran poderlos hacer valer ante un órgano jurisdiccional. Aquí ya nos vamos otra vez al tema de lo que es la justicia común, la justicia ordinaria. Lo que busca la mediación es eso, que lleguemos a un acuerdo satisfactorio, a un acuerdo que podamos cumplir, que debemos cumplir, y que si no, y que si hubiera incumplimiento, este puede convertirse en un título ejecutivo. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el tema del Ministerio Público. El Ministerio Público lleva a cabo juntas conciliatorias. ¿Para qué lleva a cabo juntas conciliatorias? Para que las partes puedan llegar a acuerdos que son de cumplimiento y
que si en caso no se da ese cumplimiento debido, pues se continúa con la persecución penal, o efectivamente pueden servir como títulos ejecutivos. En ese sentido, es muy importante que la persona que va a fungir como mediador tenga la capacitación, tenga el conocimiento técnico y tenga las habilidades de comunicación para que pueda ser un buen enlace entre las partes, pueda facilitar esas comunicaciones y pueda facilitar el que se pueda llegar a acuerdos, no solo que se puedan cumplir debidamente, sino acuerdos en los cuales ambas partes estén conscientes de que esa solución la encontraron entre ambas partes, no que fue solo una la que propuso y la otra solo tiene que cumplir. Entonces, el mediador sí tiene que ser una persona debidamente capacitada, con los conocimientos debidos, no solo del manejo de los conflictos, sino en sí de lo que es el método alternativo de la mediación, sino que a criterio muy personal considero que los mediadores deben ser personas con mucha capacidad de conocer y de poder interpretar lo que es el lenguaje de pronto, no el lenguaje corporal, no necesariamente el lenguaje hablado o escrito, porque muchas veces al momento de sentarnos a una mesa en una mediación, el lenguaje corporal de las partes nos va a decir muchas veces más de lo que nos puedan decir las palabras que vayan a expresar. Entonces el mediador debe ser alguien muy hábil en poder detectar ciertas situaciones que se dan entre las partes para buscar el mecanismo o poder en su momento realizar las intervenciones debidas para que esa mediación, que al final de cuentas es una reunión, no vaya a subir de tono, no vaya a escalar más el conflicto, sino por el contrario, haga que este descienda y se pueda resolver. Entonces el mediador no solamente es alguien que debe conocer las técnicas, los métodos, sino que también debe tener una buena comunicación para que él pueda comunicar a las partes cuál es su papel y pueda guiarlas o ayudarlas dentro de esas reuniones, sino que también pueda interpretar algunas situaciones que se van dando dentro de la mesa de la mediación o dentro de la reunión, que le permita a él guiar de mejor manera, incluso poder ahí ayudar a las partes a descubrir sus intereses y a poder llegar a acuerdos. Si gustan, seguimos con la siguiente, por favor. De ahí tenemos el arbitraje. Bueno, el arbitraje sí es algo que está contemplado en ley para nuestro país. Existe la ley de arbitraje. Esta pues, nos trae las razones por las cuales podemos someter una controversia a arbitraje y cuáles son los mecanismos, los procedimientos que se llevan a cabo por el arbitraje. En este caso sí se requiere la presencia de un tercero al que se le denomina árbitro. Este es imparcial. Esto es muy importante. En todo lo que son métodos alternativos de resolución de conflictos, los terceros que intervienen deben ser imparciales. Y en el caso del arbitraje o del árbitro, este debe ser imparcial. Él no es un juez, es un árbitro. Y este va a resolver en un momento dado el litigio o el conflicto que existe entre las partes con decisiones que son vinculantes, es decir, que son obligatorias, que ambas partes las acaten o las cumplan. Entonces, en el caso del arbitraje para Guatemala, sí existe una ley específica, nos da cuáles son las formas para aplicarlo y en este caso, por ejemplo, la Cámara de Industria de Guatemala sí tiene árbitros, o sea, dispone de personas preparadas, capacitadas y conocedoras del tema del arbitraje, que sirven muchas veces para dirimir los conflictos que se dan entre las empresas. El arbitraje es importante porque nos ayuda a descongestionar todo lo que es el sistema de justicia tradicional o el ordinario, y el arbitraje permite que el proceso sea mucho más corto y que en este caso la decisión que se vaya a tomar sí vincule o sí obligue a las partes a su cumplimiento. En algunos casos, como en el tema de la facilitación
y otros métodos, los acuerdos a los que se llegan no necesariamente son vinculantes. Por eso es que muchos tienen la característica de poder ser títulos ejecutivos, porque si no se llega a un acuerdo, o sea, si no se cumplen los acuerdos, se puede acudir a la autoridad judicial competente. En el caso del arbitraje, sí existen ya desde hace muchísimos años en Guatemala personas que se han preparado específicamente para ser árbitros, tanto en materia mercantil, civil, materia comercial básicamente, tanto a nivel nacional, es decir, cuando existen conflictos entre empresas netamente nacionales como con aquellas que son transnacionales o internacionales y que tienen ciertos conflictos dentro de aquí del país o con empresas de acá de Guatemala. Son personas muy preparadas en estos temas porque el tema comercial es un tema muy delicado, ¿verdad? Recordemos que el tema comercial son situaciones que pueden traer mucho beneficio al Estado o traer mucho problema al Estado. A veces decimos, bueno, son empresas privadas que lo resuelvan. Sí, pero esto tiene un impacto en la parte económica de un país. Entonces, si una empresa que, por ejemplo, presta o produce X producto que es bastante escaso en el país, entra en una controversia y deja de producir, obviamente va a haber una enorme escasez de ese producto. Entonces la resolución, entre más rápido sea de este tipo de conflictos comerciales a través del arbitraje, permite que las empresas puedan seguir trabajando y poder prestar los servicios o proporcionar los productos que se necesitan, ¿verdad? Entonces el arbitraje sí es una salida quizá no tan rápida porque es un procedimiento, pero sí muchísimo más corta que irnos, por ejemplo, a un juicio ordinario que nos puede llevar muchísimos años. Si seguimos con la otra, por favor, magistra. Bueno, aquí hablamos de la conciliación. La conciliación, pues, es un medio alternativo y extrajudicial que va a buscar evitar que las partes tengan como única opción el proceso judicial. Lo que les brinda la conciliación es una solución rápida, eficaz y económica. Es por eso que les hablaba hace un ratito del tema del Ministerio Público. El Ministerio Público, dentro de sus áreas, pues, tiene una parte de desjudicialización donde se dan mucho las juntas conciliatorias. Lo que se busca a través de la conciliación, y no solamente en las instituciones, sino en las entidades privadas y en esas mesas en las que nos sentamos a tratar de conciliar, es que nuestros conflictos sean resueltos con rapidez, obviamente con eficacia, y que para las partes no tenga un costo económico alto. De llevar un proceso oficial que puede ser resuelto a través de un método alterno es muchísimo más económico que irnos 5 o 10 años a llevar un litigio, ya sea civil o mercantil, que nos va a llevar muchísimos años, muchísimo desgaste económico y muchísimo desgaste, por ejemplo, de imagen para las empresas, mientras que la conciliación es un mecanismo, es un método mucho más rápido que nos va a beneficiar muchísimo. En este caso, está asistida o va a estar acompañada la conciliación de un tercero. Al igual que en el caso de la mediación y de la facilitación, lo que va a buscar el conciliador es que es ayudar a las partes para que encuentren una solución consensuada, es decir, una solución en la que todas las partes, a través de su voluntad, de su propia voluntad, o sea, voluntariamente, puedan consensuar y puedan llegar a acuerdos que vayan a satisfacer los intereses de todos. Aquí siempre hay que tomar en cuenta que el que va a intervenir como facilitador, como mediador o como conciliador, no propone las soluciones. En todos estos métodos, quienes van a proponer las soluciones son las partes que intervienen. En este caso, el conciliador solo va a ayudar a que esas reuniones
puedan llevarse a cabo dentro de los cánones del respeto, buscando los mecanismos de comunicación adecuados para que las partes encuentren una solución al problema que tienen, pero en ningún momento él va a proponer o va a intervenir diciendo, miren, ¿y por qué no hacen tal cosa? O miren, ¿y por qué no hacen tal otra? ¿Por qué? Porque el tercero, en este caso, como lo hablábamos inicialmente, puede tener las soluciones en la mano, porque este tercero, Gracias. este tercero, por ser imparcial, tiene una mejor visibilidad de las situaciones, pero realmente no es la persona a la que le compete. ¿De qué modelo es ese, perdón? Soluciones, ¿De qué año? ni no solo proponer las soluciones, sino que intervenir directamente diciéndole a las partes, miren, que no hacen A, no hacen B. En este sentido, todos los que intervienen, los tres que hemos visto, van a apoyar a las partes, pero no les van a dar las soluciones. Son las partes que les tienen que encontrar cuáles son sus intereses comunes y cuáles son las soluciones que ellos pueden adoptar para resolver sus conflictos. Siga la siguiente, por favor, Magister, la molesta. Bueno, y al final tenemos lo que son los mini juicios. Este pues es un panel, un grupo de personas que van a escuchar a los que están involucrados dentro del conflicto y van primero van a escucharlos, van a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo. Este acuerdo pues, no es vinculante, es un procedimiento confidencial y las decisiones que toman las partes pues tienen que buscar o mejor dicho, las conversaciones que tengan las partes delante de estos terceros, lo que van a buscar es que se tomen las decisiones adecuadas y poder llegar a resolver los conflictos que se tienen. Realmente en nuestro país el tema de los minijuicios no es muy común, ¿verdad? O sea, yo en lo particular he litigado en algunos temas, pero minijuicios, a excepción de la parte penal que maneja métodos alternativos, pero son salidas al proceso penal, no existen como tales minijuicios en la vía civil o en la vía mercantil que yo conozca. Por supuesto que puede ser que sí existan y ahí sí me acuso de no tener el conocimiento debido. Pero igual los minijuicios lo que van a buscar es que las partes lleguen a acuerdos en el tema de todo lo que es resolución de conflictos, como lo hemos ido viendo, las diferentes figuras que hay, todas van a buscar eso. Van a buscar que los involucrados dentro del conflicto, primero, estén voluntariamente sentados unos frente a otros, que haya voluntad de las partes para resolver. Dos, que ellos puedan encontrar los intereses comunes que tienen. Y es que ellos mismos encuentren la solución a esos problemas o a esos conflictos que tienen. La ventaja de los métodos alternativos de resolución de conflictos es la rapidez, la eficacia, la eficiencia con las que se pueden resolver y la economía. El tema de que nos van a generar muchísimo menos costos de los procesos judiciales normales. Lo más importante es que la resolución se dé en un corto tiempo, porque el sentido de los métodos alternativos de resolución de conflictos es acortar el tiempo, el ser más económicos, el permitir una solución rápida, una salida rápida al conflicto que se tiene. Y es muy importante que nosotros, en el caso de los que somos o hemos sido servidores públicos, tengamos los conocimientos al menos mínimos para detectar lo que son los conflictos y poder apoyar en su resolución. Y me imagino que muchos de los que están conectados se han visto no una, sino varias veces involucrados en la necesidad de resolver algún tipo de conflicto y es importante que puedan tener
esos conocimientos técnicos tal vez son muy básicos, los que se adquieren dentro de la capacitación que da el instituto, pero pueden permitir que nosotros podamos abordar nuestro día a día, los conflictos que tenemos en nuestro día a día, de una manera más objetiva. Vamos a encontrar soluciones más rápidas, de no decirlo así. De repente hay muchos de los que están aquí o de los que estamos acá, encontramos un cierto interés particular en el tema de resolución de conflictos. Y quizá eso nos lleve a buscar más capacitación, más conocimiento, para más adelante poder nosotros ser esos terceros que puedan apoyar en la resolución de los conflictos. La molestaría, Magíster, con la siguiente diapositiva, por favor. En lo personal, yo creo que es muy importante que nuestro país, dado que existe mucha complejidad social, tenga profesionales especializados en métodos alternativos de resolución de conflictos. Primero porque la naturaleza de nuestro país, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y demás, nuestra situación social básicamente, da mucho pie a que haya muchos conflictos. No tenemos muchas veces una buena comunicación y eso hace que los conflictos sean muy frecuentes y que escalen rápidamente. La escala de la conflictividad empiece hoy en 5 y ya en una semana esté en 80. Creo firmemente que el hecho de que pueda haber personas que se capaciten, profesionales que tengan conocimientos más profundos y especializados sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos, ayudaría mucho a que nuestro país pueda avanzar en muchas situaciones. Y no solo hablando a la parte más grande, que es todo lo que maneja el Estado, sino el poder resolver nuestros conflictos profesionalmente dentro de nuestros lugares de trabajo, dentro de nuestras áreas donde nos desenvolvemos socialmente, nos permitiría a nosotros tener menos problemas y reduciría considerablemente el tema de la violencia y obviamente de la conflictividad social. En ese sentido, yo considero, y estas son consideraciones muy propias, que es importante que los profesionales que se dediquen al tema de resolución de conflictos tengan conocimientos especializados sobre las causas y efectos de la conflictividad social, tengan una capacitación adecuada sobre el abordaje de los conflictos, tengan un conocimiento especializado sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos y que esa aplicación especializada de las MARCs, según el tipo de conflicto que se tenga, se pueda enfrentar debidamente y debiendo tomar en cuenta el segmento de la población al que va enfocado. Creo que es muy importante que nuestro país prepare personas, ya sea facilitadores, mediadores, conciliadores, incluso negociadores, que permitan en su momento facilitar nuestros procesos de comunicación, nuestros procesos para resolver los conflictos que tenemos, ya sea micro o macro, pero que nos permitan a nosotros tener una mejor armonía, una mejor forma de desarrollarnos como país, ya sea independientemente del ámbito en que estemos, pequeñito, muy grande, pero que nos permita a nosotros tener esa capacitación y contar nosotros con profesionales que tengan esas herramientas y que nos puedan apoyar con sus herramientas a resolver nuestros conflictos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un profesional que aplique métodos alternativos de resolución de conflictos? Habilidades en comunicación. Las habilidades en comunicación no solamente es lo que yo puedo expresar, sino que es también el saber escuchar a las partes, el saber interpretar la parte del lenguaje no verbal que les hablaba inicialmente. Y muchas veces cuando nosotros nos sentamos a una mesa de negociación o a una mesa, independientemente
si es como un facilitador, como un conciliador, etcétera, nosotros debemos de ser, primero nosotros, claros para con los terceros, para que comprendan cuál es nuestro papel dentro de esa mesa donde estamos sentados. Segundo, saber escuchar. Saber escuchar a cada una de las partes. Prestar la suficiente atención y poder interpretar ese lenguaje no verbal que se da en la mesa. Eso nos va a ayudar a nosotros mucho a poder guiar esas reuniones. De ahí, el conocimiento especializado sobre la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos, el ser neutrales, imparciales. Recuerden que dentro de lo que vimos, ni el facilitador, ni el conciliador, ni el mediador tienen un interés de cualquiera de los dos lados. Son neutrales, son imparciales. Es muy importante que haya neutralidad e imparcialidad en el profesional. Ahí debe tener un conocimiento previo de la escalada del conflicto. Obviamente debe conocer cuál es el conflicto, cuál es el tema, cuál es la situación que originó el problema, que originó el conflicto. No podemos sentarnos a una mesa como facilitador o como mediador si yo no conozco qué está pasando. Yo debo tener un conocimiento previo del conflicto y de la escalada de ese conflicto. Porque no es lo mismo sentarme a una mesa con alguien que tiene una semana de estar teniendo un problema, donde el problema es pequeño, alguien que tiene 2 años de estar en la misma situación. Porque no vamos a reaccionar, ni vamos a aplicar las mismas herramientas, ni vamos a manejar las reuniones de la misma manera. El que tiene una semana de tener un conflicto, va a ser mucho más fácil encontrar con ellos las soluciones. ¿Por qué? Porque el que tiene una semana de tener el conflicto no tiene el conflicto tan enraizado emocionalmente, o económicamente, o social. Sin embargo, el que tiene 2 años de estar en lo mismo, su reacción va a ser más reacia, va a ser tal vez más violenta. No va a querer abrirse a un tipo de negociación o algún tipo de conciliación. Tenemos que conocer bien la escalada del conflicto para que nosotros tengamos nuestras propias herramientas para llegar a esas personas y para poderlas ayudar. Entonces es muy importante el conocimiento del conflicto y el conocimiento de la escalada del conflicto. Es lo que yo me siento en la mesa como facilitador, como mediador, como conciliador. Ser un buen negociador. En algún momento se van a caldear los ánimos. Entonces tenemos que aprender a negociar con las partes que están involucradas en el sentido de que estas partes puedan llegar a sus acuerdos y que nosotros podamos darles a cada uno el espacio sin vernos afectados y sin afectar a las otras partes. Y de ahí conocer muy bien, tener muy claro cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos y cuál es la postura de las partes que están sentadas con nosotros. Porque si nosotros no conocemos con anticipación estas situaciones, nos va a ser muy difícil ir guiando sobre la marcha la mesa o la reunión donde nosotros estemos. Es importante tener, quizá no por escrito, yo quiero tal cosa, yo necesito, pero conocer cuáles han sido los requerimientos de las partes que están ya en conflicto. Regularmente, cuando ya hay un conflicto, cualquiera de las dos partes va a hacer requerimientos o va a hacer propuestas y cualquiera de las dos va a tener ya una postura definida. Eso es lo que también tenemos nosotros que conocer. Es decir, en este caso, el profesional que aplique Marx tiene que ser muy hábil en todo esto. Debe tener un conocimiento muy general de lo que se va a tratar en ese momento en que él va a intervenir como facilitador, como conciliador o como mediador o como árbitro en todo caso. En ese sentido, pues, les decía hace un momentito, a mi criterio es muy importante que se formen personas profesionales que puedan aplicar los métodos alternativos de resolución de conflictos. No solamente que conozcan en sí de los conflictos, de la escalada del conflicto, sino que
sepan técnicamente aplicar los métodos alternativos de resolución de conflictos, porque creo que esto facilitaría muchísimo la convivencia no solo en grupos pequeños, sino la convivencia a nivel nacional, que nos permitiría a nosotros desarrollarnos de mejor manera. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, pero básicamente esta es la presentación sobre métodos alternativos de resolución de conflictos. Espero que les haya logrado apoyar en algo para el trabajo que están realizando, para los estudios que están realizando. Muchas gracias, Magíster. No sé si tienen alguna duda, por favor, para que puedan activar su audio. Aquí tenemos una duda en el chat. Dice, buen día, con una... No, perdón, esta no. Algo relacionado al tema. Licenciada, muy buenos días. Buenos días. Escuchamos, coronel. Sí, mucho gusto y también ahí saludando a la expositora. Muchas gracias ahí por toda la información. Es solamente, en su opinión, ¿verdad? Es controversial el asunto de la conflictividad social hoy en día en Guatemala. ¿Cómo ve usted el tema de la ley de partidos de elección electoral y partidos políticos, donde a veces aparecen prohibiciones y por supuesto no estamos en año electoral, pero se ve una causa del partido que hoy en día tiene su grupo organizado en CODECA, el Partido de Frente de Liberación de los Pueblos. ¿Cómo ve usted si esto se convierte en un proselitismo no autorizado o prohibido? Si hay mítines, si hay misivas en el momento de los bloqueos. Entonces, ¿por qué no se acciona ley o cómo usted lo ve? ¿Cómo se puede mediar ante esta situación en donde yo no veo que haya una mediación como opinión propia? Muchas gracias y muy amable. ¿Eh? Buenos días, coronel Ovalle, ¿cómo está? Mire, realmente el tema relacionado con CODECA y con estas organizaciones, pues es un tema bastante controversial, es un tema delicado de tratar. Creo que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral el que debe realizar un análisis respecto a si efectivamente se está llevando un proselitismo anticipado, una campaña anticipada, si la forma en que se está manejando encuadra o no dentro de las previsiones que tiene la ley de partidos políticos, y a través de eso, pues, si ellos consideran, después de su análisis jurídico, legal, técnico, que se está incurriendo en algún tipo de responsabilidad, pues ellos tendrán que iniciar los procedimientos correspondientes. Ahora bien, si ellos consideran que no es parte de eso, pues no habría ninguna responsabilidad, por decirlo así, por parte de ellos. Aquí sí es un tema, como le decía inicialmente, bastante delicado, puesto que ya hay otras autoridades, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, quienes deben, en todo caso, tomar las acciones que consideren necesarias, si es que estas son aplicables, o bien hacer las comunicaciones o las advertencias que correspondan para que no se vaya a incurrir en una prohibición, en este caso en una campaña anticipada. Tal vez no se ha tratado el tema como corresponde, básicamente en el tema de partidos políticos, no en relación al resto de conflictividad social, pero si existiera alguna situación, considero que tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral quien debería de llamar a los interesados, en este caso, y ya poder informarles cuál es su situación y poder llegar a algún tipo de acuerdos o aplicar una sanción. Ahí sí que va a depender del análisis que ellos realicen. Y pienso que tal vez no es que
O sea, no se han aplicado métodos alternativos de resolución de conflictos en estos casos porque no se ha llegado quizá al punto de tener que hacerlo. O sea, no porque no exista ya un conflicto, sino porque a lo mejor no se ha buscado esto como un mecanismo de resolver las situaciones que se están dando. Tal vez están buscando únicamente el mecanismo legal, dejando por fuera estos métodos alternos de resolver los conflictos, ya sea porque no aplican, por desconocimiento, que no lo creo, o porque no es el momento adecuado para hacerlo. O sea, realmente ahí creo que sí tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral el que debe tomar las decisiones y obviamente las acciones pertinentes si considera que se está violando lo establecido en la ley de partidos políticos. Gracias, muy amable. De nada. Muchas gracias, Magíster y Coronel, por su intervención. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. La verdad es que muy interesante el tema de la resolución de conflictos, que creo que es lo básico, lo que se pretende. En el tema de los métodos alternativos de resolución de conflictos son muy interesantes. Sin embargo, mi pregunta concreta sería, por lo que yo logré captar, esto va más enfocado a conflictos interpersonales o corporativos en donde hay más representatividad y que se pueda negociar o conciliar. Pero en el caso de los conflictos sociales, llamemos el problema del Estor, el problema de Nagualá, el problema de los exmilitares, conflictos que trascienden más allá de un municipio, de un departamento, ¿se pueden aplicar estos métodos alternativos? ¿Y cuál sería la forma concreta de poder aplicarlo en estos conflictos? Gracias por su pregunta. Por ahí. Mire, los métodos alternativos de resolución de conflictos se pueden aplicar a todo, o sea, no solamente a conflictos pequeños, interpersonales o comerciales de empresas, sino también a los conflictos relacionados con la conflictividad social, o sea, los que son mucho más grandes. Lo que sucede, y esta es una apreciación muy personal, es que creo que no tenemos la cantidad de profesionales que puedan conocer sobre estos métodos alternativos de resolución de conflictos y poder intervenir para poder apoyar la resolución de los mismos. Creo que el hecho de que nosotros escuchamos mucho el tema de las mesas técnicas, de las mesas relacionadas con estos diversos sectores donde todo el mundo va, se sienta y trata de encontrar una solución. Creo que ahí lo importante es que se sepan aplicar estos métodos y que se pueda analizar desde el inicio de ese conflicto cuál es no solamente la necesidad o la pretensión de las partes, sino también cuál es la postura de cada una de esas partes. Porque como lo vimos anteriormente, lo que requiere la aplicación de estos métodos es que haya voluntad de las partes. Si dentro de nuestro análisis nosotros establecemos que una de las partes que está interviniendo no tiene voluntad de resolver, no tiene voluntad de estar ahí y su postura es desde un inicio negativa, va a ser muy difícil de poder aplicar los métodos alternativos, porque realmente estos métodos los que buscan es eso, que haya una voluntad de todas las partes para poder sentarse a una mesa y poder encontrar una solución, que estas partes vayan a encontrar intereses comunes y que ellas mismas puedan encontrar sus soluciones. Partamos ahí de que si no hay voluntad de las partes en llegar a acuerdos, no vamos a poder aplicar los métodos. No es que de por sí, ser conflictividad social, no se puedan o no se deban aplicar los métodos alternativos de resolución de conflictos. El hecho es que para poderlos aplicar se va a necesitar de la voluntad de las partes de querer negociar o de negociar, de sentarse a llegar a soluciones que les van a beneficiar a ambos. Sin embargo, si no existe esta voluntad, aunque los métodos existan, aunque estén ahí las herramientas, no se van a poder utilizar adecuadamente. Entonces yo creería que ahí
Es muy importante, y por eso les ponía el tema de la necesidad. Es una apreciación, como les decía, muy personal, de que existan personas capacitadas para que puedan brindar esa oportunidad a los diferentes grupos que están en conflicto, de que encuentren esas salidas para resolver esos conflictos. Porque el problema más grande es que las herramientas existen. Si lo veo desde el punto de vista interpersonal, algo muy pequeño. Yo tengo mis propias herramientas para resolver mis conflictos con terceros, pero de nada me sirve tener un conocimiento técnico sobre esas herramientas si yo no tengo voluntad de sentarme a una mesa y platicar con la persona con la que tengo un conflicto y tratar de resolverlo. Yo puedo tener las herramientas, puedo tener el conocimiento técnico, pero ¿y si yo no quiero hacerlo? De nada me sirve la existencia. Es ahí, concluyendo, los métodos alternativos de resolución de conflictos sí se pueden aplicar al tema de conflictividad social. Punto muy importante, exista voluntad para poderlos aplicar. La voluntad de las partes es uno de los puntos fundamentales para que estos se puedan aplicar. Eso básicamente, yo sí considero que si tenemos las herramientas, lo más importante es que las podamos aplicar, las debemos aplicar, pero sí tenemos que estar nosotros muy conscientes de las necesidades, de las posturas y de la voluntad que tengan los terceros para que se les aplique en la aplicación de los métodos alternativos, básicamente. Muchas gracias, Magíster. Tenemos, no sé si resolvió su duda. Todo bien, excelente, muchas gracias. Gracias. Tenemos levantada la mano de Juan Recinos. Adelante, le escuchamos. Aquí estoy, ahora sí. Sí, gracias. El asunto con la conflictividad social, pues, si fuera espontánea, sería, creo, tan fácil como lo planteamos hoy. Pero realmente esta gente trae intereses de alguien que no está en esa mesa. Le dirige la negociación a alguien que no está en esa mesa y los intereses con los que actúa aparentemente son la pobreza, podría ser también el racismo, la exclusión y lo que ustedes quieran. Pero ahí hay intereses de otras personas. Por ejemplo, el narcotráfico, ¿verdad? Invade las tierras para poder hacer pistas de aterrizaje o para sembrar, ¿verdad? Y entonces colocan a la población, como lo hacía anteriormente, la subversión, la carne de cañón o a hacer todos los conflictos y ellos hasta atrás. Entonces no es solamente ver el conflicto como las partes que están en el conflicto, sino que ustedes pueden ver quiénes están más atrás de esas situaciones. En el enfrentamiento armado interno, lo mismo se dio con los acuerdos de paz. Ponen a negociar a Estado de Guatemala, pero atrás estaba Cuba, atrás de la ONG estaba la ONU, atrás de la ONG estaban los mismos del G13 que están ahora aquí en las mismas. Entonces, no es solamente visualizar las partes que están a la vista, sino que también tratar de ver quiénes son los que manejan esos que están a la vista, porque los de aquí podrían ser de interés muy fácil de solucionar, pero los otros quieren que haya conflicto por algún interés particular. Y esa es la parte difícil de todo esto de la conflictividad social. Únicamente, gracias. Gracias. Le escuchamos, Magíster. No, gracias por sus argumentos, señor Recinos. Solamente. Muy amable, gracias, Magíster. ¿Alguien más que desee compartir o alguna duda? Muy bien, si no tienen más dudas, entonces agradezco a la Magíster Mavir Nevera de León por su participación, por su intervención con las preguntas. Le queremos hacer entrega de ese diploma, la cual dice: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorgan el presente diploma a Magíster Mavir Nevera de León en agradecimiento
al desarrollo de la videoconferencia Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos, impartido en el curso de Conflictividad Social dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad con una duración de 2 horas. Guatemala, 16 de noviembre 2021. Firma Magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, director general del INEES. Magíster Claudia Victoria García García, encargada temporal de la dirección académica. Muchas gracias, Magíster. A usted, muy amable, y fue un gusto trabajar con ustedes y poder apoyar al instituto. Gracias, Magíster, muy amable. Bueno, gracias. Con esto entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Les voy a compartir en este momento la asistencia del día de hoy. Les agradezco a todos por su participación. Que tengan un bonito día.